Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, damas, caballeros, niñas, niños y todo a la vez. Bienvenidos otra vez a este canal de charlas, pláticas, entrevistas, como quiera llamarlo. Pero ya sabe que aquí siempre hay algo que contar. Bueno, las personas tienen algo que contar. Entonces, pues, en esta ocasión toca el turno de platicar con un escritor, el cual pues maneja una corriente que para mí es bastante interesante. Me gusta mucho, pero a la vez se me hace algo difícil, porque pues hay que decir mucho con pocas palabras. Este escritor es experto en el tema de microrelatos, microficciones, y bueno, pues quién más que él. Ya es un conocido de este canal, pero nos viene a presentar una su libro, su nueva obra que salió. Y bueno, pues le vamos a mandar la invitación para que, eh, a ver, ya se la mandamos, solo es cuestión que acepte. Hola, hola, Jorge. Bueno, hola. No Bueno, te hola, no veo, sé si me no te veo, ves. Jorge. A ver, Uh, un minuto porque ahora a sí, ¿no? ver, ahorita a ver. Veo tu foto de perfil, pero no veo tu video. Sí. No, no. Ah, sí, sí, un segundito. Ya te. eh, mm, Ok, ahora sí. Ah, no lo había perfecto. dado vuelta. Estaba la cámara empujando para otro lado. Bueno, mi falta de expertise en Instagram. Porque, como te contaba, hice algunas entrevistas, pero en Zoom u otras plataformas y en Instagram, bueno, es una buena Pero experiencia fíjate primera. que ahorita siento que esta plataforma es como que está jalando más. No sé por qué, me da la impresión de que está jalando más. Sí, 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 sí. Entiendo que sí, se han volcado mucho a eso. En principio, antes era Facebook y ya fue dejado de lado, y mucho la juventud utiliza mucho Instagram. Exactamente. Pero bueno, con esta plataforma, obviamente este es un video en vivo, pero posteriormente, después de esta charla, pues queda grabada y lo subo al canal de YouTube, que es Entrevistas con Mario Rangel. Igual a los que nos ven, nos escuchan, pues por ahí, suscríbanse al canal, regálenos un like y pues píquenle la campanita de las notificaciones que se aparece del lado de por aquí abajo para que se te cuando subamos contenido nuevo y comparte este video una vez que estén en la plataforma de YouTube para que podamos seguir generando contenido de este tipo, por favor. Y bueno, Jorge, ya te conocemos, ya sabemos quién eres, pero recuérdanos, por favor, coméntanos quién es Jorge, qué hace. Bueno, yo soy profesor de filosofía, licenciado en educación, tengo una especialización, una maestría en orientación familiar y, bueno, mi título es filosofía y teología y ciencia de la religión. Bueno, actualmente ya no estoy trabajando y me dedico solamente a escribir y, bueno, he tenido la oportunidad de tener algunas publicaciones de carácter social antes de dedicarme a la microficción y hace algunos años comencé a descubrir este género que realmente es novedoso. Es un género de la posmodernidad y que hace pocas décadas se comenzó a trabajar como un género nuevo, que para algunos también está en discusión todavía. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Si uno quiere hablar de algo, lo primero que hace es definir de qué está hablando, es decir el nombre. Decir el nombre de algo es saber que estamos hablando de esta porción de la realidad y no de todo lo demás, porque definir significa cortar una porción de la realidad y separarla. Es lo primero que hay que hacer para saber de qué estamos hablando. Bueno, acá nos enfrentamos al primer problema. La microficción tiene más de 60 denominaciones distintas, aunque predomine ahora el término minificción o microficción de acuerdo a los países. Pero no obstante, no se descartan todas las otras clasificaciones que han dado y que el doctor Lauro Zavala, un especialista mexicano en microficciones, las listas. Y hay más de 60 nombres distintos. Así que, para empezar, esa es la dificultad de microficción, que es un género nuevo. Yo al encontrar ese género nuevo me impactó realmente. Me impactó
dos o tres características. La primera es la brevedad. La contundencia que tienen que tener en la brevedad. La rapidez para interiorizarse del relato y además la activa participación del lector. Porque una microficción exige un compromiso del que lee para completar esa brevedad que nos presenta el escritor. Ok, tocando esa parte, bueno, he estado leyendo algunas otras microrelatos, microficciones, pero a veces falta como que ese filo para poder involucrar los tres puntos que dijiste: involucrar al lector, decir algo y se me fue el otro, en breve, hacerlo breve. Hacerlo breve. Como que únicamente a veces nada más parece un reportaje de un periódico, ¿no? Claro. Sí, mira, el tema es así. La microficción es un gran hiperónimo, quiero decir, un gran paraguas que reúne bajo de ella varios tipos distintos de expresiones breves. Por ejemplo, dentro de ellas están las poesías japonesas, por ejemplo, el haiku, están los aforismos, los apólogos, las microobras de teatro, quizás algunas propagandas, algunas expresiones muy breves como pueden ser un chiste o como dijiste vos recién, un recuadro periodístico muy breve. ¿Sí? Pero también integran la microficción dos formas muy tradicionales, que es el mini cuento y el mini relato. Entonces, en realidad yo tendría que nombrarte más de 25 formas que integran la microficción, pero para no aburrirte en esto, yo te voy a contar que he hecho foco yo en un modo de microficción, que es el mini cuento y el mini relato. ¿Cuál es la característica del mini cuento? El mini cuento tiene la misma forma que el cuento tradicional o clásico, es decir, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Entonces, en esta forma de microficción, uno espera encontrar estas tres formas. Pero hay otras formas de microficción que, como tú dices muy bien, tienen otro tipo de formato. Porque la característica cuarta de la microficción, vos me dijiste tres, yo te voy a agregar una cuarta, es que tiene carácter proteico. ¿Qué quiere decir esto? Proteo era un antiguo mito griego de un hombre que adivinaba el futuro. Entonces, para que no le pregunten, cambiaba de formas. Bueno, el carácter proteico quiere decir que la minificción cambia de formas. Y podés verlo en forma de un reportaje, en forma de un aforismo, de un apólogo, de forma de un haiku, la famosa poesía japonesa. Pero, en mi caso, yo me concentro en lo que llamamos mini cuentos o mini relatos. Y ahí sí vas a encontrar la estructura básica del cuento con un comienzo, un desarrollo y un desenlace. En particular, el mini cuento como microficción, no el cuento tradicional, sino el mini cuento como microficción, tiene una particularidad muy, muy impactante, que es el final, donde tiene que haber una vuelta de tuerca, tiene que haber un proceso, se llama final epifánico, es decir, un final que sorprende y que nadie esperaba. En otras formas de microficción no hace falta esa estructura. Por eso quizás has leído algunos que tienen otro formato, por su carácter proteico, tienen otra forma de expresión. Pero el mini cuento se distingue por las tres partes y por tener un final. ¿Y por qué sorpresivo? Te involucraste en esta corriente bueno, para empezar, de microrelatos, microficciones, y en específico el mini cuento? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, a mí la actividad de contar algo es algo que es atrapante, me parece a mí, y prestar atención a algo bien contado, a uno lo adhiere a esa historia. Y entonces me gustó mucho esta idea de contar y contar breve, porque también es una de las características de la modernidad, de la posmodernidad. La brevedad, lo cambiante, lo que no permanece, lo que es más fugaz. Si vos te pones a pensar, hoy en día, ¿cuántos canales de televisión tenés? ¿Cuántos canales de películas? ¿Cuántos canales deportivos? ¿Cuántos canales de noticias? Todo es muy breve y muy fugaz y todos miramos algo de eso. Estamos acostumbrados como un popurrí de miradas. Y nuestra inteligencia va formando conceptos de un modo distinto como era antes. Te voy a dar un ejemplo. Mira, antes agarrábamos el libro, leíamos e imaginábamos los conceptos de todo. Cómo era el paisaje, cómo era la gente, cómo se vestía.
Ahora, ¿cómo suplimos eso? Lo vemos. Lo vemos en cualquier canal de televisión, en el cine. Entonces nuestros conceptos ya nos es muy difícil extraerlo de la lectura y de la imaginación, sino que la imaginación necesita, y en los más jóvenes, esto es muy importante, necesita de la imagen. Giovanni Sartori va a decir que este es el concepto del homo videns. Dice, el hombre contemporáneo aprende viendo. Esta idea de lo fractal, de lo pequeño, de lo contundente, de lo que sorprende rápidamente, es la idea que está detrás de este género literario. Y a mí me gustó mucho tratar de decir muchas cosas con pocas palabras. Y especialmente de un modo... Oye, pero acabas de tocar algo bien importante y que está, no sé cómo decirlo, un mal presente en esta humanidad, por así llamarlo de alguna forma. Dices la imaginación, para esta juventud, acabas de dar en el clavo, ¿no? Ya no hay tanta imaginación, ya la mayor parte de las cosas las tienen digeridas o lo quieren ya digerido, ya no se quieren esforzar. ¿Cómo desarrollarías tú un nuevo público o más bien, cómo desarrollarías esta juventud para que fuese público de microrelatos, de microficciones? Mira, primero voy a decirte algo. Comparto tu reflexión, pero desde otro lugar te voy a decir que en realidad construyen la imaginación de otro modo. Ese es el problema. No es que no tienen imaginación, porque los jóvenes tienen mucha capacidad y mucha fuerza dentro, pero la van construyendo desde otras herramientas, distintas a las que construíamos los más adultos, que era solo a través de la conceptualización por la lectura. Ahora el joven requiere de otras cosas, pero a su vez, con más herramientas, construye una nueva imaginación, digamos, con una nueva perspectiva, con una aceleración. La aparición del microchip, que produce la última revolución industrial, hace que todos los ámbitos de la existencia se modifiquen. Es el paradigma, cambio paradigmático, que hace que todos los ámbitos se modifiquen. Y la imaginación está en el joven muy latente. Ahora bien, ¿qué haría yo? Voy a lo concreto. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es buscar las herramientas para que el joven pueda navegar en los dos mundos, en el mundo de la visión y de la lectura. Es decir, los profesores deberíamos agilizarnos, por eso a mí, yo en mi último texto que estamos presentando, la microficción como recurso educativo, son textos muy breves, incluso lo acompaño con una dinámica de grupo, que están orientados a distintas materias, y el asunto es incentivar el interés del alumno con un texto muy breve, para que se motive a querer saber. Y en ese querer saber, puede buscar en la imagen, puede buscar en el video, puede buscar en Netflix, donde quiera, pero el tema es que el texto escrito lo induce a abrir su conocimiento y va a utilizar todas las herramientas existentes. O sea, hay que empezar a combinar esos factores, no solo lectura, ni solo multimedia, sino tratar de combinar ambos. Este es un poco el camino para mí, y la microficción puede facilitar ese camino. Porque el joven hace lectura breve, y si esa lectura breve le impacta, le puede servir de punto de apoyo para profundizar con otras herramientas, como son el internet, la web, la red. Bueno, acabamos de tocar el punto, ¿no? En el cual, pues, mencionas la combinación entre lo que es la lectura y la multimedia, pero, pues, pasamos a otra gran pregunta existencial de la humanidad, ¿no? El hábito de leer. El hábito de leer se ha ido perdiendo. Entonces, ¿cómo fomentar o cómo hacer ese eslabón entre lectura y multimedia? Porque son aparentemente son dos cosas completamente opuestas y distintas que no queremos engancharlas. O sea, tenemos miedo como humanidad, pienso yo, que no sabemos engancharlas y no queremos. ¿Cómo hacer ese eslabón? Sí. Claro, ahí tenemos que partir desde un principio. Yo parto para mí, de este lugar, y es discutible, ¿no? No es que el joven no lee, el joven no se sienta ante un texto y lee mucho. Eso es lo que no hace. Quizás el joven adolescente, porque sabemos que el estudiante universitario, y que los hay muchos, tienen que sentarte muchas horas frente al texto. Quizás le falta el ejercicio. Yo creo que el joven lee, pero, digamos, si solo lo dejamos en el texto,
Tenemos que aprender que esa inspiración de leer lo lleve a ampliar conocimientos. Y un poco la idea es proponerle, o sea, como una herramienta, no es todo, pero es una herramienta para mí, la microficción es una herramienta para la lectura breve. Si vos mirás, no hay joven que no esté mirando su celular y leyendo comentarios y incluso noticias de su grupo preferido de música o de sus grupos de amigos, que tiene cientos de grupos en el celular. O sea, la lectura es permanente. Ahora bien, ¿cómo le creamos esa convicción de que lea algo más que no sea eso? Quizás una herramienta positiva es que la microficción la podés transmitir de celular a celular. ¿Y por qué no un día en clases? Comienzan las clases abriendo el celular y leyendo el mensaje que le enviaste, donde hay un texto muy breve que da pie a abrir una discusión y después esa discusión lo vincule con otros textos más importantes o sea, multimedia. Tú eres partícipe de ya dejar, digo, en tu experiencia como profesor también, pues te lo pregunto, ¿no? Ya dejar el modelo antiguo o modelo tradicional que veníamos y el profesor se paraba frente a la clase y se ponía a hablar, mostraba diapositivas, mostraba textos y háganme preguntas. Tú ya estás, tú eres de la idea que hay que cambiar esto y hay que ya hacer la interacción alumno-maestro más dinámica. Yo creo que es un proceso. Nadie hay que desecharlo. Hay profesores que atrapan. Cuando se ponen en esa posición que es, digamos, en la escuela tradicional, el magistri dixit, el maestro que se ponía frente al alumno y hablaba y todos prestábamos atención, a mí me pasaba. Bueno, esa imagen no hay que perderla tampoco, porque hay gente con un atractivo en su forma de hablar que lo atrae al joven. Así que yo diría que no hay que desechar las herramientas existentes, sino realizar un proceso de transformación de movimiento, como es la realidad actual. La realidad posmoderna es una realidad de movimiento permanente. Y no hay que perder esta idea. Quizás un día es maravilloso que un profesor siente y cuente algo que a todos le interesa y quieran saber más. Y quizás otro día necesita usar la herramienta del celular. Y otro día necesita arrancar con una película o una diapositiva. Yo creo que lo que hay que hacer es un proceso que van integrando distintas herramientas. Pero si siempre usas el mismo procedimiento, ahí está el inconveniente, me parece a mí. Ok, entonces, bueno, retomando la conversación, en este caso tu libro, ¿está enfocado para el profesor o es para el alumno? Sí. Mira, mi libro tiene dos vertientes. Digamos. Por un lado, son pequeñas historias que sirven como entretenimiento, pero a la vez pueden ser un excelente recurso educativo. Es decir, cualquiera puede leer historias, mirá, las he dividido en bloques. Es decir, hay historias, como tengo el libro acá, te sigo el orden que tiene el libro, porque yo me acuerdo, pero no es orden. Hay historias con personajes imaginarios de la historia misma, ¿no? Donde vos lees lo que le está pasando a alguien y no sabés qué personaje es. Y quizás al final o lo descubrís o tenés que consultar para ver qué personaje es. También hay historias de la pandemia, algo que nos impactó tanto. Hay pequeñas historias, ninguna supera las 200 palabras. Hay pequeñas historias que motivan a armar una discusión quizás o un intercambio de ideas respecto a cómo reaccionamos ante estos problemas. Y vemos distintas situaciones, ¿ves? Hay historias que la protagonizan policías, enfermeros, médicos, personas comunes, niños, adultos. Y bueno, la idea es generar eso. Por otro lado, tiene otro bloque que incorporé este año en las microficciones, un género que en todas las encuestas forma parte de casi el 70% de personas que leen, tienen este género como dentro de su preferido, que es el policial y de suspenso. O sea, la gente lee ciencia ficción, policial y de suspenso, terror, y después sigue históricos, amor, etc. Pero los tres primeros están allí. Bueno, yo en las microficciones incorporé policiales y de suspenso pensando en adolescentes y pensando en la educación. Después por ahí, si querés, leo una muy breve, donde te presenta el problema actual de la explotación de las mujeres o de los delitos vinculados a ellas, pero de un modo popular y sencillo y accesible a los jóvenes. Y también incorporé otra herramienta más en este texto, que es una quinta parte, y es la referida a la formación religiosa. Saben que hay muchos colegios privados y escuelas que tienen formación religiosa, y aquí está la presentación de arquetipos de formación religiosa que pueden llevar a una discusión también sobre valores universales, o valores generales, o valores de una sociedad. No, yo no tengo la conclusión. Es presentar
digamos, la inquietud Oye, a través compártenos algo Así que de lo que nos mencionas. Bueno, por ejemplo, te voy a leer vinculado, este cuento lo oriento, no quiere decir que sea así, es una breve orientación, a educación en sociedad, historia, geografía, formación ética y ciudadana, puede servir de hincapié para estas materias. Se llama El Niño, es muy breve. Khalel Hassan, como cualquier otro niño de 8 años, comenzó a pintar el mapa de su país. Tenía solo 2 lápices de colores, pero creía que iban a ser suficientes si pintaba presionando con mayor o menor fuerza con el lápiz. Deseaba mostrárselo a sus amiguitos de la escuela, que les guste a ellos, y también a su madre y a su maestra. Pensaba en eso mientras su hermano de 12 años, armado con un fusil AK-47, y su madre rezaban para que ninguna bomba cayera en su precaria casa de la Franja de Gaza. Oh. Este texto puede dar pie a hablar de lugares geográficos poco explorados en el mundo, también de la educación de los niños, también del daño que produce la guerra, ahora que estamos en una guerra. Podemos hablar también de inmigración, claro. Podemos hablar también de lo importante de la educación en el crecimiento. Y también quizás te entretuvo y te llamó la atención, claro, por su final. Claro, no, digo, como lo mencionaste, deja un apretón de tuercas al final, ¿no? Claro, la idea es que los textos míos generen esa posibilidad. Que por supuesto está orientado a colegio secundario, en este caso no es para primaria, ¿verdad? Es un texto que es un poco fuerte en ese sentido. También, digamos, el tema puesta presente el tema policial, que es un género que a muchos les gusta. Claro, quizás te puedo leer uno, si querés. No me quiero extender mucho en el horario, vos me dirás. Pero te voy a leer uno que para mí trata una problemática de actualidad muy fuerte y es interesante para comunicación, cultura y sociedad, sociología, para la formación ética y ciudadana también, como materia me refiero, ¿no? Y después como entretenimiento. Se llama Monstruos. Es un cuento policial. Todos tienen menos de 200 palabras, así que va a ser breve. No era algo extraño, pero de pronto e inesperadamente la niebla por la adversión nos dejó prácticamente a ciegas. Los que estábamos allí habíamos visto algunos films donde la densa niebla traía toda clase de monstruosidades, y ese panorama no era para nada alentador. Supongo que no creerán esas historias adolescentes, nos dijo el joven fiscal. Pero nadie le contestó. Todos alguna vez habíamos visto monstruos y teníamos pruebas de sus huellas. La decisión judicial estaba tomada, había que allanar. La denuncia anónima decía que en cualquier momento los criminales podrían huir. Y la irrupción fue con fuerza. No veíamos bien. Los equipos de visión nocturna estaban afectados por el vapor blanquecino que ingresó a la casa. A los 10 segundos comenzaron los disparos desde el interior. Y los 3 malvivientes fueron reducidos. La niebla comenzó a disiparse. En la habitación contigua estaban asustadas y abrazadas entre sí las víctimas del consumo de drogas. Cuerpos flacos, lastimados, miradas juveniles desesperadas, sin vida. El fiscal comprendió por qué nadie le había contestado. Él, con sus propios ojos, pudo ver las aterradoras huellas de los monstruos, los más temibles, los verdaderos, los de carne y hueso. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Ese giro, ese apretón que das al final, deja una reflexión. Y la idea de discutir, por ejemplo, el daño que puede provocar el consumo, ¿verdad? Y cómo puede dañarnos y cómo podemos estar sometidos a personas de una moralidad ajena, claro, a lo humano. Y bueno, te quiero preguntar algo. Sí. Tú como has sido profesor, eres escritor, especialista en estos temas, en esta corriente de microficción. Para todo aquel que quiera adentrarse a este mundo de la microficción, todo aquel escritor que se anime o no escritor, ¿qué recomiendas tú para seguir, para comenzar? Mira, te voy a hacer dos modos de recomendación. La primera de ellas es vinculada a microficción. Hay que leer.
leer microficciones, uno aprende mucho leyendo microficciones. Ver cómo van manejando las tramas. Dice Ana María Schubert, viste, yo lo conté en aquella oportunidad y lo cuento ahora, que escribir una microficción es como entrar a una mina, un minero, él ingresa a la mina, saca una piedra y la tiene que pulir hasta que encuentre lo precioso adentro. Aunque a veces lo pulís y no hay nada porque no te sale nada, pero es un poco una idea de decir hay que trabajar sobre el texto, trabajar bastante. Para eso hay que leer otras microficciones, leer un poco las características de ellas, que abundan en internet, y lo otro es tener presente algunas reglas. Primero, ¿cuándo escribe una persona, especialmente si es mayor, o un joven? No escribe cuando tiene tiempo, sino cuando deja de hacer otra cosa para escribir. Porque tiempo no tenemos nadie, no nos sobra nadie. Cuando éramos chicos, salíamos de la escuela y no teníamos nada que hacer, entonces hacer los deberes y andar a jugar, sobraba el tiempo. Entonces decíamos, cuando tenga tiempo libre voy a hacer tal cosa. Y nos quedó esa idea. Pero cuando somos adultos, no existe más el tiempo libre. Siempre tenemos algo importante que hacer. Entonces, como el tiempo es una construcción personal, yo tengo que poner a balanza. ¿Qué es más importante para mí hoy? ¿Miro el partido de Boca Juniors? Yo soy fanático de Boca Juniors. ¿O escribo? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Yo qué hago? Las dos cosas. Miro a Boca cuando hay un gol y escribo. Pero bueno, no, quiero decir como una broma, que uno debe elegir qué debo dejar de hacer. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que se levanta 1 hora antes, que se levanta habitual para escribir. Una ama de casa que un día a la semana hace la comida al mediodía, para el mediodía y para la noche. Entonces a la noche tiene libre toda la tarde y escribe. Un joven que se lleva el celular y cuando va en el colectivo habla, aunque después se transforma en texto, viste que es el mensaje de voz que se transforman en texto, y bueno, y queda todo mal pero corrige eso, después tiene menos trabajo. Otro conozco que cuando en el almuerzo de su trabajo lleva el celular y escribe. Es decir, que cuando uno tiene interés, el tiempo aparece. Quizás no todos los días, pero sí va a aparecer. Por lo tanto, la recomendación es leer y escribir. Hay que escribir mucho. Y si sobra o no nos gusta, lo dejamos. Y volvemos más adelante, lo dejamos enfriar y volvemos en otro momento a retomarlo. Cuando hagamos ese esquema de dejar algo menos importante para hacer lo que me parece más importante. ¿Has pasado tú por estos famosos, como lo llaman, bloqueos, pérdida de imaginación? ¿Cómo lo has sorteado? En realidad, yo utilizo estrategias. O sea, no quiero mentir, o sea, no es que siempre tengo buena imaginación, no, o sea, hay días que no me sale, escribí algo, no me gusta, lo dejé, pero siempre trato de escribir. Te doy un ejemplo. Suponete que te levantas una mañana y no sabes de qué escribir. ¿Te fijaste cuáles son los 100 libros más leídos en internet, por ejemplo? Y esas historias, Caperucita y el Lobo, Frankenstein, Drácula, ¿por qué no escribir algo acerca de eso? Y ya tenés un elemento. Voy a hacer los 10 primeros libros más leídos y voy a contar una breve historia de cada uno de ellos. Pero que sea un cuento, que sea un personaje draculesco, o que sea un Frankenstein, o que sea Caperucita. ¿Qué pasó con Caperucita del Lobo? Yo tengo algunos cuentos vinculados a esto. Y bueno, a veces he recurrido a una herramienta que me motive, que me incentive para despertar mi motivación, cuando estoy seco, digamos. No es que me levanto y ya sé el tema que voy a escribir. No, busco en la realidad, a ver, ¿qué puedo encontrar? Esto nos pasa mucho también si vemos una buena película, que nos despierta un sentido. Si estamos pensando que te gusta escribir, siempre en la realidad van a aparecer herramientas que te van a hacer salir de ese letargo. Y después tenés que tener la fuerza de sentarte, o parado, pero de escribir. Aunque esté mal lo que escribas, aunque sean solo 4 ideas. Porque después, cuando se enfríe, podés seguir completando. Oye, yo en lo particular no comulgo mucho con la idea de que ser escritor o especializarse en un género literario, más bien la palabra especializarse en un género literario, ¿no? Yo creo más bien que eres escritor y a lo mejor eres capaz de navegar en todo este mundo de letras
quizás en algunos más fácil que en otros, pero pues bueno, hay muchos que ya se adentraron en un género y se encasillaron, por así decirlo de alguna manera, en algún género. ¿Tú qué recomendarías? ¿Para ti qué es mejor? Encasillar, quedarse en un género, navegar en todas estas fantasía, microrelatos, microficciones, escribir una novela, no nada más quedarse en un estilo. ¿Tú para ti qué es mejor? ¿Qué recomiendas? Bueno, en mi caso particular, y siempre son opiniones personales, ¿verdad? No estoy en desacuerdo que uno vaya migrando de un género al otro. En realidad depende un poco de lo que uno sienta. Por ejemplo, yo no siento ahora la posibilidad en mí de escribir una novela, porque las novelas son muy descriptivas. Y yo en este momento me gusta ser sintético, es decir, me costaría mucho una novela. Pero sí, ustedes saben, he escrito, si me permiten, acá lo tengo, aquí. Bueno, lo dejé en otro lado, ahora no me voy a levantar a buscarlo, pero he escrito lo que se llaman micronovelas. Es decir, novelas compuestas por microficciones. Todos tienen un hilo narrativo de principio a fin, pero cada historia empieza y termina. Es decir, yo puedo leer la historia en sí misma, pero si la leo todas, me doy cuenta que hay una consecución de situaciones que me llevan a un final. Bueno, eso no es concretamente microficción, es una micronovela que es un género nuevo. Y ahí me di por escribir eso. Me gusta también escribir haikus. He tenido algún premio, por suerte, porque, digamos, también es literatura breve. Es decir, si bien tuve literatura breve, no me encasillé en un género. Y a mí me parece bien que el que siente la inspiración de escribir otro tipo de cosas, como una novela, por ejemplo, que es lo opuesto al cuento breve, lo haga. Porque el escritor es escritor, pero no por ser escritor de tal cosa, sino porque le gusta escribir. Y la herramienta que utilice o el género que utilice no es lo más importante, sino lo más importante es el contenido. Y yéndonos por ese camino, a la hora de expresar Sí. o de dar a entender nuestras ideas a la hora de escribir, muchas veces, y esto lo han comentado muchos de los que han platicado en este canal, a veces Sí. pierden ese toque, ¿no? Esa forma de dar a entender. ¿Tú qué recomendarías para ejercitar esa Sí. parte? Mira, yo lo que te voy a recomendar es tengo que volver al puntapié inicial, es decir, a decirte que cuando uno pierde ese interés, nada mejor que uno puede conseguir las herramientas de incentivación para despertar esa motivación interior. ¿Y cómo se incentiva uno a sí mismo? Y teniendo en la mente la idea de que sí me gusta escribir y va a aparecer en la realidad herramientas, elementos. Y después hacerlo, aunque no sea lo que yo tenía pensado que me parece que sea lo mejor. Pero ya escribir es una forma de entrar en ese ritmo. Y cuando uno empieza a escribir, no sabe claro. en qué termina. El misterio de la escritura. Cuando comenzás a escribir no sabés en qué terminás. Porque la imaginación te puede llevar a una gran novela, como decíamos antes, o quizás a un cuento breve que te satisface. Dame un segundito que justo te quería mostrar esto. Aquí está. No podía encontrar la... Sí, bueno, sigamos hablando, porque ahora no lo puedo encontrar y no quiero perder tiempo. No, te quería mostrar mi novela que se llama Crónicas Paranormales. Ahí está, aquí está, sí. Crónicas Paranormales. Creo que se ve al revés aquí. Bueno, este textito que es muy breve, tiene 35 historias. Son historias policiales de suspenso, que son todas independientes entre sí, pero que tienen un hilo diegético en personajes, tiempo, lugares, que se unen al final de la historia. Por supuesto que es distinto a las microficciones como recurso educativo, porque estos son textos breves, independientes entre sí, aunque el tema sea común, son independientes entre sí. Por ejemplo, me refiero a tema común, que todos hablen de la pandemia, pero son todos textos independientes. Esta, en cambio, la micronovela, son los mismos personajes que pasan por distintas circunstancias. O sea, vas desplazando el personaje en diferentes como capítulos, por así decirlo. Si en realidad es un equipo de investigación que es convocado cuando hay acontecimientos, hechos delictivos, criminales, que son extraños. Es un equipo especial convocado para tratar de...
¿te acordás Archivos X? Que había 2 personas que trataban casos. Bueno, en este caso es un equipo de investigación que trata fenómenos paranormales que no son de ovnis ni nada, sino de situaciones extrañas, de homicidios, de muertes que suceden en distintos lugares y lo abordan desde otro lugar. Oye, Jorge, ¿y dónde podemos conseguir tus libros? Bueno, no sé si estén en Amazon o nada más disponibles en Argentina. Sí, no, mira, las microficciones como recurso educativo, que comenzamos a hablar, la produce una editorial que confió en mí, le gustó aquí en Argentina, se llama Guadalupe. Yo, si querés, te paso mis links para que lo pongan ahí. Crónicas Paranormales, lo mismo, la editorial del Tercero en Discordia. Y bueno, hay versión en librerías en Argentina. Ahora, para ustedes queda Amazon o Mercado, no sé si usted tiene el Mercado Libre. También, bueno, para otros países no hay otra manera, es a través de eso, y a través de Amazon. ¿Viste las dificultades que tenemos los escritores? Yo he participado en varias antologías, en algunos he participado con 10 o 15 cuentos en distintas antologías, y cuando los quiero obtener tengo que ir a Amazon, y en Amazon sale carísimo el envío. Sí, igual, a veces cuesta más que la obra. Sí, exactamente, cuesta más que la obra, es muy difícil, pero o sea, no he podido encontrar otro canal a nivel internacional que no sean estas plataformas, lamentablemente. Ahora, por ejemplo, unos amigos míos hemos publicado ¿Dónde están los otros? Que son, cada uno ocupamos 10 páginas de ese libro de 100 páginas, con cuentos nuestros, y ellos en Canadá lo compran por $2, $3 el envío. Claro, porque Amazon funciona en Estados Unidos y Canadá. En España, mis amigos de España lo compran sin ningún problema también, porque ellos ni les cobran el envío. Y nosotros aquí en América tengo que pagar $26 el envío. ¡Ay, no! Más el valor del texto. Entonces, lamentablemente es muy difícil. Pero después te paso los links que existen. Claro, de todas maneras supongo que tienes alguna versión en digital. Sí, o sea, eso es muy interesante lo que decís. Todos ellos tienen ebooks. Y el ebook sale $5, $1 en algún caso. Hemos puesto uno que yo hice en mi grupo, Cuentos para Todos en 100 palabras. Es mío el texto con autores invitados que tomé del grupo mío, que después te lo paso. Y ese sale, por ejemplo, pusimos al menor precio posible de Amazon para que puedan comprarlo todos. Y sale $1 el ebook. Y tiene, sí, para difundir. Y bueno, sí, y después todo lo demás, Crónicas Paranormales, tiene ebook también. Y creo que está a $5 el ebook para el resto del mundo. Pues entonces pasa los links, los vamos a dejar en la descripción del video para que quien guste adquirir la obra, echar un vistazo al trabajo que haces. Digo, no se puede tener en físico, pero al menos la versión digital, el ebook, pues estaría genial, ¿no? Sí, mira, acá te dejo, si quieres, aquí abajo, ya, mi dirección de correo, mi página, perdón, y allí también van a poder encontrar el texto en mi página. Van a poder encontrar las referencias para comprar por Amazon el ebook o el libro. A ver, ahí salió. Jorge Ortiz Riquel. Riquel es el apellido de mi madre. Y Ortiz el de mi padre, Riquel el de mi madre. Así que jorgeortizriquel.com.ar. Allí entran y van a encontrar los links a todos los textos míos. A todos. Y van a encontrar las formas distintas de poder comprar el ebook o el libro. Perfecto, esa es una herramienta bastante poderosa lo que acabas de mostrarnos. Oye, hay que navegar en la página y están los distintos títulos. Oye, por allí y hablando de este tema de los microrelatos, ¿no has tenido propuestas para hacer como audios? Ya ves que algunos escritores hacen su microrelato y tienen audio. Bueno, en mi página tienes el audiolibro. Sí. ¿Y ustedes tienen Spotify? Bueno, si ustedes entran en Spotify y ponen Microficciones de la pandemia y otras revelaciones, van a encontrar 10 cuentos gratis, maravillosamente leídos por una compatriota de México,
que hizo un audiolibro de mis microficciones, crónica microficción de la pandemia y otras revelaciones, tiene audiolibro. Es una versión maravillosa, me encanta, ambientado, los cuentos ambientados, con la voz de ella, con sonidos, muy bellos. Y se puede escuchar gratis, en Spotify 10. El resto, los 36 restantes, hay que comprar el audiolibro. Pero Bookkin se llama la empresa, pero directamente con el nombre del texto mío, Microficción de la pandemia y otras revelaciones, en Google ponen y aparece como primero 20 opciones de esto. La primera opción de Google es Microficción de la pandemia y otras revelaciones. Y ahí está el audiolibro. Incluso en mi página, si entran y buscan en la parte de abajo, está como adquirir el audiolibro también. ¿Tú qué piensas de esto, no? No sé, hay algunas opiniones encontradas en el hecho de que se hacen los audiolibros y algunos dicen que se pierde la esencia, otros dicen que está genial. En este caso, te lo pregunto a ti que ya tienes uno. ¿Y tú qué piensas de eso? Sí. Mira, en Argentina, te voy a decir una realidad local, no hay, digamos, cultura del audiolibro. Es decir, la gente no recurre al audiolibro. Sé que en Europa y en algunos lugares de Centroamérica sí, o en Norteamérica, pero acá, no sé, nosotros me parece no tenemos mucha cultura de audiolibro. Ahora bien, ¿qué pienso? Pienso que es una buena estrategia también, como te digo, el tema de integrar todo lo que existe. No desechar nada. Integrar para llegar por distintas estrategias a que la persona pueda tener interés, no solo por la lectura, sino también por prestar atención, por imaginar a través de oír, porque el audiolibro te genera, digamos, el mundo de la radio y estimula tu imaginación. Y quizás decir, bueno, ahora quiero el libro. Pasa como cuando ves una película en el cine y decís, me gustaría leer el libro a ver si es como la película. Entonces, yo creo que es una buena herramienta y es distinto del libro, es muy distinta, pero es una buena herramienta. Okay. Yo no lo desecho. No es popular aquí, no es popular aquí, es la verdad. El audiolibro me lo compraron muy pocas personas de aquí de Argentina, lamentablemente, porque no es popular. Pero para mí es una buena herramienta. Que, digo, en este tema hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Hay quien está a favor y quien está en contra. Sí, pero sí, bueno, así como lo mencionas, sí, es una forma creo yo, de enganchar público a través de la curiosidad de lo que escuchan y leerlo después. Mira, te cuento algo extraño, por ejemplo. Mira, hace unos 10 días transformé algunas de mis microficciones en pequeñas obras teatrales, en microteatro. Las ofrecí gratuitamente, 4 o 5 de ellas, las ofrecí a distintos grupos. En los últimos 10 días contesté, podés verlo en mi Facebook, llevo 353 respuestas de gente que me lo pidió. Profesores de teatro, profesores de educación, cualquiera, porque una mini obra que dura 10 minutos, 15, actuada, sin escenografía y sin un gran vestuario dentro del aula para motivar, les pareció fantástico. Mi próximo libro va a estar en esto, en la mini obra de teatro, porque veo que han causado un impacto tremendo. Es decir, viste que yo, en mis cuentos tenemos siempre una moraleja, una reflexión. Bueno, esto lo he transformado en una representación con 1, 2 o 3 personas, como mucho, con un único vestuario de tener una mesa y 2 sillas, y bueno, y un poco de luz, apagar o prender, nada más. Y después con única escenografía. Y después con respecto al vestuario no exijo nada. Por ahí un día que esté un poco más pobre vestido y otro que esté más rico. O uno con un delantal de médico, por ejemplo. Pero no exige ni escenografía ni vestuario. Y esto ha impactado un montón. Me extraña la cantidad de pedidos que he recibido. Y sigo recibiendo. Mientras estamos hablando he recibido mail y seguro que es de eso. Aquí la pregunta es, algo de no más de 200 palabras, ¿cómo es posible que pueda ser un guión? Bueno, el guión obviamente se extiende un poco más, pero dura 2 páginas o 3. Hay que saber condensar la historia en dos carillitas, no página de los 2 lados, no. De un solo lado, 2 o 3 hojas, más de eso no lleva. Y bueno, pedímelas por mail y yo te las envío, y vas a ver si... No, y bueno, está la capacidad del escritor de condensar,
Porque mira, el teatro solo es bueno cuando hay una situación crítica. Si Romeo y Julieta se hubieran puesto de novio, se ponían de acuerdo a la familia y se casaban, nunca hubiera sido una obra famosa. ¿No es cierto? El conflicto hace famosa la obra. Y bueno, estos son todos conflictos que yo presento y que algunos sin respuesta, ¿eh? Queda un final que se llama catafórico, es decir, un final abierto. Por ejemplo, termina la acción diciendo una situación conflictiva y termina diciendo, ¿y qué harían ustedes? Y terminó allí. Para que después en el aula se discuta qué se haría o que el público piense qué haría yo en esas circunstancias. Entonces estas mini obras tienen estas características. Son muy disparadoras de pensamiento, de reflexión, y son tan breves que todos las quieren porque saben que en 15 minutos resolvieron una motivación en el aula. Con participación wow, activa de los todo docentes. esto derivado de los microcuentos, ¿no? Ah, sí, todo es una... Por eso te decía que yo estoy de acuerdo en cambiar y probar distintas estrategias. Oye, y en tu punto de vista como docente que has sido, ¿qué en este caso, el microteatro, como lo acabas tú de microguión de teatro, como lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué utilidad podría tener ante un aula? La utilidad es que comprometes a los alumnos, que les encanta representar situaciones. Hay de todo entre los jóvenes, pero la mayoría, muchos les encanta representar situaciones. Más si son muy breves y son de calidad, es decir, no pasan vergüenza. Tiene que ser una cosa buena para que el joven no se sienta... E incluso cuando hay algunas graciosas también que yo he hecho. Y bueno, yo creo que el alumno se compromete en eso. Y si generamos el respeto por el otro, el alumno cuando pasa y escenifica la obra y deja abierta, se siente activo participante. Y hoy en día todo se construye con la participación. No sé, antes había mucha expectación, es decir, yo me sentaba enfrente y me quedaba expectante a ver qué me decía el profesor. Ahora yo quiero actuar. De hecho, los jóvenes cuando están escuchando, si pueden agarrar el celular, ¿viste? Y hacen algo, porque no pueden estar quietos. Si vos le das una estrategia de participación, yo creo que se sienten más comprometidos con el contenido. No hay que hacer obra todos los días, pero quiero decir, si preparás 1 o 2 o 3 en el año, y depende cómo te vaya con las primeras, creo que es un buen recurso. Uno de tantos, no el único recurso. Y tú esperas con estas obras, microobras, dejar, no lo sé, piensas crear una nueva tendencia, ¿cuál es tu objetivo con estas microobras? Bueno, la microobra ya existe, no es un invento mío realmente, ¿no? Incluso Lauro Zavala habla que forma parte de ese hiperónimo que es la microficción, de ese paraguas, digamos, que es la microficción. Ya está dentro del contenido de eso la microobra. A mí, sí, yo tengo la particularidad mía que todas, digamos, mis escritos llevan a un cuestionamiento ético, social, político. Es un poco la idea de mis obras. Yo soy profesor de filosofía y tengo necesidad de ir al fondo de la cuestión y preguntar la esencia de las cosas y crear ese conflicto interno. Mira, cierro la idea con esto. Todos tenemos los mismos problemas, ¿sabías? Queremos ser felices, queremos estar bien en nuestro trabajo, queremos encontrar el amor, queremos que nuestra familia no sufra. Todos tenemos en el fondo los mismos problemas. Nos diferencian las respuestas que le damos a ese problema. Uno dice, yo para mi familia esté contenta, voy y salgo a robar. Está loco, pero bueno, y tomó eso. Y otro dice, no, yo voy a trabajar y le voy a enseñar que tienen que trabajar. Y ese es el correcto. Pero te quiero decir, la respuesta al problema es lo que nos diferencia. Entonces yo trato que volvamos a la pregunta. Preguntémonos lo que nos une. Preguntémonos por la felicidad, por el amor, por la responsabilidad. Eso que todos compartimos en el fondo. Y después respondemos de distinta manera. Y lo que nos separan a nosotros son las respuestas, no las preguntas. Entonces la idea es ir a las preguntas esenciales. Por eso en mis obras siempre tratan cuestiones, vida, muerte, hombre, mundo, Dios, el otro, la amistad, el amor. Tratamos de ir al tema Genial, me quedo con esto que acabas de mencionar, se me hace bastante interesante, y después de esta clase de microficciones, microcuentos, microteatro, pues se nos termina el tiempo. No sé si gustes agregar algo más a esta charla ya para finalizar, Jorge.
No, no, no. No, solamente agradecerte profundamente, decir que tu tarea es muy importante para quienes estamos arrancando en este ámbito o nos gusta. La verdad te felicito. Ojalá haya más personas abiertas como vos y predispuestas a ayudar al otro. El ayudar al otro es la señal de que el mundo Genial, me tiene quedo con futuro. eso también. Ha sido un placer charlar contigo. Vamos a dejar tus enlaces aquí en la descripción del video para el canal de YouTube. Mándamelos por favor por WhatsApp. Sí, te mando por WhatsApp. Y pues esperamos tener más noticias de esto de este proyecto que estás teniendo de los microobras de teatro. Pues Cuando me las pedí, me las por mail, así la envío por mail y perfecto. te tengo registrado. Así ya sé. Mario tiene una obra mía. Ahí después te Perfecto, molestaré. porque pues cuídate mucho y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo grande de Argentina para todos.